Continuamos con conceptos básicos en hepatología y el tema que estamos tratando es el de cirrosis hepática y específicamente nos vamos a dedicar a hablar sobre la hipertensión portal. Conocer la fisiopatología de la hipertensión portal nos va a ser de gran ayuda para luego poder interpretar, mejor entender lo que es la citis, lo que son las dilataciones colaterales como las varices, la encefalopatía portal y el porqué de las infecciones en cirrosis. De manera que vamos a comenzar con la fisiopatología y vemos que la hipertensión portal es realmente un proceso complejo porque intervienen muchos actores. Estamos viendo aquí los actores. Pensemos que esto es como una obra de teatro, es un drama en general al final, pero los actores empiezan al lado izquierdo con el lobulillo hepático, porque allí se inicia el problema. El lobulillo no solamente va en el paciente cirrótico y tomo esta oportunidad para explicarle que todo lo que vamos a hablar aquí de hipertensión portal es relacionado a cirrosis. Todo lo que vamos a hablar aquí es sobre el paciente cirrótico. Entonces, en el lobulillo no solamente van a haber problemas estructurales, sino también la capacidad que tienen las células estelares de contraerse. Entonces, hay un factor ahí dinámico. Luego tenemos lo que pasa en el sistema portal, aquí en el centro. Las arteriolas y los capilares espláncnicos también tienen una gran capacidad de contracción, como se ve aquí a la derecha, porque esas son arteriolas que tienen, como todas ellas, una capacidad muscular importante para contraerse ese músculo liso, y tienen además la capacidad de producir en su endotelio, ¿verdad?, citoquinas de tipo que alteran el diámetro del vaso. Indudablemente esto va a afectar en un momento dado la circulación general, va a afectar al corazón. El corazón va a tener que luchar con una presión mayor o un volumen mayor de líquido, y va también eventualmente a afectar el riñón, que va a ser el encargado de tratar de reponer lo que aparentemente está faltando de líquido en el organismo. Para entender esto tenemos que entender lo que es el flujo portal. En condiciones normales, la vena porta lleva aproximadamente 1.200 mililitros de sangre al hígado, a una presión baja, 7 milímetros de mercurio. La arteria hepática, en cambio, el flujo es menor, 400 mililitros, pero una presión de 100 milímetros de mercurio, que sería aproximadamente la presión arterial, ¿verdad? Estos dos tipos de sangre, que son las maneras como entra la sangre al hígado, se van a unir a nivel del sinusoide, llegan a la vena centrolobulillar, salen a las venas hepáticas. El flujo total, entonces, de sangre del hígado va a ser de 1.600 mililitros por minuto a una presión de 4 milímetros de mercurio. Por el otro lado, cuando hay hipertensión portal, como se ve en el gráfico al lado, la vena porta ya no lleva una presión de 7 milímetros, sino que ha aumentado a 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque por un lado se ha encontrado con la resistencia de la cirrosis. Y quiero entonces aprovechar para aclarar que todo lo que vamos a hablar de hipertensión portal, ¿verdad?, en esta serie va a ser la hipertensión portal del cirrótico, del paciente con cirrosis. ¿Qué pasa cuando hay cirrosis? Aumenta la resistencia al paso de la sangre. La sangre tiene más dificultad, tiene que tener más presión para poder atravesar el hígado. Entonces vean ustedes que en este caso la presión portal ha aumentado notablemente, de 7 a 20. La arteria hepática sigue funcionando. ¿Por qué? Porque la arteria hepática se comprime poco con lo que sucede dentro del hígado. Las venas portales y las vénulas portales no tienen una pared, un músculo que las proteja. Son fácilmente comprimibles por el aumento de tejido conectivo, etc. En cambio, la arteria hepática va a seguir nutriendo al hígado, inclusive cuando ya hay una cirrosis avanzada, en las cuales ya prácticamente podemos detectar, si hacemos un Doppler con Doppler, con ultrasonido, detectamos que la sangre no entra al hígado, a veces se devuelve más bien del hígado. En esos casos avanzados de cirrosis, la arteria hepática es la que nutre al hígado por completo.
¿Y qué es lo que pasa si aumenta la presión portal? Bueno, va a aumentar la presión a nivel de la vena centrolobulillar y eso se va a transmitir a través de todo el sistema de salida, o sea, de las venas hepáticas. Entonces, la presión a nivel de las venas hepáticas ya no va a ser de 4 milímetros o de 5 milímetros, que es lo máximo en condiciones normales, sino que va a subir. Yo puse aquí 18 como puede ser una cifra mayor o menor. Entonces, definimos qué es hipertensión portal. Es el gradiente de presión entre la vena porta y la cava. Eso es lo que se llama la presión de perfusión, que está en estos casos por encima de su valor normal, que es entre 1 y 5 milímetros de mercurio. Esto es muy interesante porque las complicaciones de la hipertensión portal, las complicaciones ya clínicas, aparecen únicamente cuando el gradiente es mayor de 10 a 12 milímetros de mercurio. Esta cifra es muy importante porque si yo aplico algún sistema terapéutico, alguna estrategia, yo lo que quiero es bajar esa presión por debajo de 10 milímetros de mercurio, básicamente porque yo sé que en ese momento ya las posibilidades de que haya complicaciones debido a la hipertensión portal disminuyen notablemente. Entonces, resumiendo, en la cirrosis hay dos fenómenos fundamentales. Hay, por un lado, a nivel del hígado, un aumento de la resistencia y por otro, a nivel del abdomen, a un aumento del flujo portal, porque hay una vasodilatación arteriolar. Estas dos fuerzas son las que van a competir, a chocar, y son los que van a dar la presión final, que en este caso, por supuesto, la presión portal está aumentada. ¿Cuáles son los factores que son los que determinan que esto suceda? Hay factores a nivel del hígado, como se ve a la izquierda, y hay factores a nivel del abdomen, como se ve a la derecha. Los factores a nivel del hígado son estructurales y funcionales. Estructurales, ¿por qué? Porque el hígado tiene cicatrices. Completamente la arquitectura ha comprimido las vénulas, ha estrechado todo lo que son los sinusoides, etcétera, y esto ha determinado, por lo tanto, un problema estructural, un problema que ya yo de primera intención, sobre todo si es avanzado, no puedo hacer prácticamente mucho al respecto o nada. Quizás en las fases iniciales uno puede tratar de disminuir la cantidad de tejido fibroso. Y el tono vascular está determinado porque dentro del hígado hay elementos que se contraen. Sería el de las células estelares. Son capaces de contraerse y al contraerse, por supuesto, van a disminuir la luz y va a aumentar. En el lado derecho tenemos el abdomen. ¿Qué pasa con el abdomen? En el abdomen lo que hay es en el área espláncnica, una vasodilatación de todo el sistema arteriolar espláncnico. Eso aumenta enormemente la cantidad de sangre que llega a la porta, que por supuesto ya no puede salir bien a través del hígado y por lo tanto estos dos elementos van a producir hipertensión portal. ¿Cómo comienza todo esto? La resistencia al paso de la sangre a través de los sinusoides hepáticos constituye el evento primordial, es lo primero que sucede y es clave del desarrollo de hipertensión portal y de ascitis en el paciente cirrótico. La resistencia de los sinusoides se debe en parte a la contracción, al grado de contracción o dilatación de las células estelares. Como ven en la gráfica del medio, estas células estelares, una vez que se activan, ¿verdad?, aumentan de tamaño y no solamente van a producir una gran cantidad de colágeno, sino que también desarrollan fibras de actina, son capaces de moverse, de contraerse, como están abrazando la luz sinusoidal, están abrazando las células fenestradas que constituyen ese tubo interno, eso va a producir un aumento o disminución del diámetro de acuerdo con el grado. En estos casos, las células estelares más bien tienen tendencia a contraerse. Y a la derecha vemos que el otro factor, como ya vimos estructural, es que se está formando tejido conectivo, que al comienzo puede ser muy leve, puede ser aquí como se ve discreto, que es ya en el parénquima, y puede suceder lo mismo a nivel del área portal, y ese tejido conectivo empieza entonces a comprimir las vénulas, que son las que se colapsan con más facilidad, la parte portal. Entonces, a nivel abdominal, ¿qué pasa? A nivel abdominal, resulta que esas arteriolas están sujetas a citoquinas vasoactivas producidas por el propio endotelio de esas arteriolas, ¿verdad? Y hay dos de ellas que son las más importantes, que son el óxido nítrico y la endotelina, y que tienen efectos
digamos, contrario. Ellos, con eso se mantiene el equilibrio en un momento dado. Pero en el caso de la cirrosis hay una vasodilatación del lecho esplánico. ¿Por qué? Porque hay citoquinas de endotelio de las arteriolas esplánicas que actúan sobre el músculo liso y en este caso es el óxido nítrico el que predomina. De manera pues que en el abdomen hay vasodilatación arteriolar y por lo tanto va a haber un aumento del flujo y va a haber un aumento del continente. O sea, crece el continente, no tanto como el contenido. Eso hace que a nivel del sistema general, ¿verdad? De las arterias, etcétera, se siente como si hubiera bajado la presión. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Fíjense ustedes, haciendo como un resumen. Tenemos el paciente con cirrosis, ahí el problema empieza en los sinusoides, hay hipertensión a ese nivel, eso provoca o se asocia directamente con una vasodilatación arterial esplánica y eso va a producir entonces lo siguiente, como dije, aumento del continente y no tanto el contenido. Eso baja la presión sistémica y eso va a ser captado por presorreceptor a nivel de la aorta. La aorta detecta que la presión del sistema circulatorio está bajando, porque el líquido, lo que es la sangre, se está acumulando en el abdomen. ¿Cómo interpreta eso esos presorreceptores? ¿Qué señal mandan? Mandan una señal que es interpretada como que se está perdiendo líquido. Está perdiendo líquido, la presión está bajando. Hay hipovolemia. Y entonces se mandan órdenes al riñón para que retengan agua y sodio, para compensar esa pérdida aparente de líquido, que es aparente, porque no es así, porque en realidad el volumen plasmático está aumentado, pero el continente se ha crecido, se ha dilatado de tal forma que la presión ha bajado. Eso lleva a la circulación hiperdinámica característica del cirrótico, porque hay vasodilatación arterial esplánica y periférica. Hay una hipovolemia relativa, produce hipotensión, pero a la vez está aumentado el líquido. Eso provoca retención de agua y sodio, eso provoca un aumento del volumen plasmático y un incremento del gasto cardíaco. El corazón indefectiblemente se ve involucrado y empieza lo que se llama la circulación hiperkinética, ese pulso saltón que tiene el paciente cirrótico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hipertensión portal? Bueno, lo hacemos a través, primero, que el paciente tenga una cirrosis, y para eso ya lo hablamos en la clase correspondiente, la historia clínica, el examen físico, etcétera. La ultrasonografía es muy útil porque no solamente nos permite ver las características del vaso, del hígado, de la asitis, etcétera, sino que nos permite con el Doppler determinar el flujo y la intensidad y la forma en que se está comportando el flujo portal. Si hacemos una esofogastroscopia y empezamos a detectar varices que son colaterales, ya sabemos que hay un problema. Y podemos determinar el gradiente de la presión en la suprahepática. ¿Cómo hacemos eso? Introducimos un catéter y lo llevamos hasta el momento en que ese catéter, ¿verdad?, se une a el vaso de la suprahepática más pequeño, pero está determinando la presión que hay a ese nivel. Y ya sabemos que la presión que hay en esa suprahepática es la presión que hay en que se genera a nivel del sinusoide, ¿verdad? Y entonces estamos midiendo la presión portal. Si yo retiro mi catéter y lo llevo a la cava, yo estoy detectando la presión de la cava, que es muchísimo mayor. Sobre todo que ahí estamos, las venas suprahepáticas se desembocan en la cava a pocos centímetros de la aurícula derecha, o sea que es una salida muy expedita. Esa diferencia que hay entre una presión y otra es lo que se llama el gradiente de perfusión, ¿verdad? Y es el que nos va a permitir detectar la existencia o no de la hipertensión portal. La otra manera que nos ayuda también a determinar el tipo de problema que estamos enfrentando, a qué se debe, por ejemplo, la citis que tiene el paciente, es haciendo lo que se llama el gradiente albúmina sérica del líquido acítico, el famoso GASA. ¿Qué es el GASA? Bueno, yo determino la concentración de albúmina en el suero y determino la concentración de albúmina en el líquido acítico, y yo resto ambas. Si ese resta da más de 1,1, quiere decir que es un trasudado, ¿verdad?
y por lo tanto eso nos habla mucho a favor de hipertensión portal, casi que es diagnóstica. En cambio, cuando hay ascitis de otras etiologías, carcinomatosis peritoneal, muchas células, mucho contenido proteico, tuberculosis, infecciones, etcétera, entonces resulta todo lo contrario. La cantidad de proteínas que se generan o que existen en el líquido acítico son mayores que la del suero y nos da entonces una cifra menor, en este caso de 0,5. Eso es un exudado. Y por lo tanto son dos cosas totalmente distintas las que estamos enfrentando. Bien, ya hemos visto más o menos en general lo que es la hipertensión portal. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas? Bueno, las varices por las colaterales, la gastropatía hipertensiva, que también forma parte de ese sin problema, la citis en sus diferentes, digamos, etapas, hasta que lleguen a las etapas más importantes, como puede ser ya situaciones del síndrome hepatorenal, que lamentablemente es la forma en que fallecen muchos de estos pacientes cirróticos. Al final el riñón es el que va a fallar. Las infecciones, bacteriemias, peritonitis bacteriana espontánea, la esplenomegalia, que se hablaba mucho de la esplenomegalia congestiva y del hiperesplenismo como causa del descenso de las plaquetas, que es algo clásico de la cirrosis y la leucopenia. Hoy en día se sabe que también hay un factor muy importante a nivel de la formación de estas células a nivel de la médula ósea. O sea, no solamente es porque el vaso está grande y se está consumiendo, se puede decir entre comillas, plaquetas, sino porque además las plaquetas están siendo afectadas en su nacimiento. Luego tenemos la encefalopatía portal, muy importante, y vean ustedes cómo, además, en algunos pacientes se complica el pulmón con dos situaciones completamente diferentes. El síndrome hepatopulmonar se debe que hay vasodilatación. Es parecido a lo que está pasando en el abdomen. Se pudiera decir que es la citis del pulmón, ¿verdad? En cambio, hay otros pacientes en los cuales sucede todo lo contrario. Lo que hay es una vasoconstricción arteriolar. Y entonces se habla de hipertensión portopulmonar. Son dos situaciones que se presentan, que complican el cuadro y que hay que saber diferenciarlas muy bien para poder manejarlas adecuadamente. Y luego vienen los trastornos metabólicos, porque ya la sangre no está pasando bien por el hígado, ¿verdad? Y vienen problemas para metabolizar medicamentos, exonobióticos, sustancias endógenas, etcétera, que son parte de este problema. Si uno agarra y quiere analizar cómo se desarrollan estas alteraciones clínicas en un paciente cirrótico, lo primero que uno pudiera llegar a detectar sería la hipertensión portal subclínica. Muy pocos detalles clínicos, quizás algunas alteraciones en la parte motriz de la persona, algunas situaciones mentales que solamente detectan a lo mejor los familiares, o si hacemos una detección de la presión portal con el método que ya vimos, determinando la presión de perfusión. Lo primero que realmente aparece clínicamente en forma franca en un paciente cirrótico, que implica que ya se está descompensando sobre toda esta parte, es la retención de líquido. El paciente comienza a presentar edemas en miembros inferiores y eventualmente el aumento progresivo del abdomen por la presencia de líquido. Las varices sangrantes es otra manera que se puede presentar de primera intención. Lo primero que tenga el paciente que no se había detectado la cirrosis, y el paciente lo primero que hace es un sangrado varicial. La encefalopatía hepática, como dije, puede haber encefalopatías hasta subclínicas difíciles de detectar, pero eventualmente hacen una manifestación que es lo que lleva al diagnóstico. Y luego, por supuesto, en forma ya mucho más avanzada, ya alteraciones importantes del riñón. Quiero terminar haciendo la siguiente observación. Estos conocimientos de la fisiopatología, que han sido producto de mucho trabajo en los últimos años, han permitido la posibilidad de la farmacoterapia de la hipertensión portal. Antes no había esta posibilidad, porque no se conocían los detalles. Pero fíjense que curiosamente, y esto lo vamos a analizar con mucho más detenimiento cuando veamos situaciones específicas, ¿qué tipo de medicamento usamos en estos casos? Que paradójicamente podemos usar vasodilatadores o vasoconstrictores, inclusive a veces simultáneamente. Parece algo que no es lógico,
¿Por qué esto sí se puede hacer? Porque nosotros vamos a usar vasodilatadores que actúan específicamente en el hígado, básicamente, que actúan a ese nivel o en los vasos que nutren el hígado. Y como ven acá, con eso yo puedo lograr que haya cierta vasodilatación a nivel del circuito interno del hígado, por ejemplo. Para eso están los nitratos de acción prolongada, etcétera, que eso lo veremos más adelante. Y los vasoconstrictores lo voy a usar para afectar el abdomen. Yo lo que quiero es que disminuya el flujo esplánico, que haya vasoconstricción arteriolar, que llegue menos sangre al sistema portal y por lo tanto va a bajar la presión. Muy útiles, sumamente útiles. Fíjense ustedes que el manejo del sangrado varicial ha cambiado para mejor, para mucho mejor. Nosotros podemos comenzar a tratar al paciente que está sangrando por varices de primera intención mediante medicamentos que producen vasoconstricción arteriolar y disminuyen la presión portal. Y eso hace que disminuya el sangrado. Entre ellos, por ejemplo, para nombrar quizás uno de los más utilizados, que es el propanolol, etc. Bueno, pues que ustedes ven cómo es importante conocer la fisiopatología para luego poder entender estas diferentes estrategias terapéuticas. Con eso terminamos esta charla y vamos a seguir entonces ya específicamente aplicando estos conocimientos a las diferentes entidades que son complicaciones por la descompensación del paciente cuando la hipertensión portal se hace significativa desde el punto de vista clínico.